En Primera de Pedro, capítulo 5. Y quisiera estar trabajando bajo el título Exhortación a la humildad, la confianza y la sobriedad. Exhortación a la humildad, la confianza y la sobriedad. Pero quisiera primeramente orar y después comentarles una historia que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado, pero bueno, sería bueno que podamos escucharla. Antes hacemos una oración. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por este tiempo que nos has permitido tener, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre por medio de la alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, de que nuestras vidas continúen bendiciendo, siendo bendecidas, Señor. Te pedimos de que la palabra en esta mañana hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, Señor. Y que la palabra pueda transformar por medio del Espíritu Santo nuestro comportamiento, nuestra manera de dirigirnos, nuestra vida. Que podamos, Señor, ser un testimonio para tu gloria. Ayúdanos a darte honra en todo aquello que hagamos o que digamos, Señor, para llevar gloria a tu nombre. Te pido, Señor, que uses mi vida, no soy más que un hermano más de la iglesia, y simplemente lo que te pido es que uses la palabra para edificar todas las vidas, incluyendo la mía en especial, Señor. Bendice nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia de la mitología griega en la cual se habla de Ícaro. No sé cuántos han escuchado hablar de Ícaro. ¿Alguien ha escuchado Ícaro? ¿Nadie ha escuchado el nombre? Constanza, por allá. Constanza es la única que conoce a Ícaro. Y por ahí. Bueno, pues a lo mejor por el nombre no, porque realmente es un nombre un poco peculiar, no abunda mucho, pero probablemente cuando escuche la historia va a decir, sí, claro que eso lo había escuchado. Pues Ícaro es hijo de Dédalo. Y Dédalo era era una persona muy hábil construyendo en la ingeniería. ¿Y qué hizo Dédalo? Hizo un laberinto para el rey. Tengo aquí los nombres porque los nombres están un poquito complicados. Para el rey Mirto. A ver, si no me equivoco es Mirto, lo tengo aquí. Para el rey Minos. Construyó un laberinto para el rey Minos. ¿Y qué hizo el rey Minos? Metió a Ícaro y a Dédalo, los metió para el laberinto para que saliera de su propio laberinto. ¿Y qué fue lo que hizo Dédalo para poder sacar a su hijo y él del laberinto? Pues le dijo, mira, vamos a coger y vamos a hacernos unas alas. Y esas alas las vamos a pegar con cera a nuestra piel. Por eso, cuando nosotros vayamos aquí a salir volando con las alas, tú ten cuidado de no volar muy alto, porque si te pegas al sol, el sol va a derretir la cera. Pero si te pegas al mar, las plumas se te mojarán y no podrán volar y morirás. Y pues nada, Dédalo puso manos a la obra con su hijo Ícaro y empezaron a ponerse plumas allí pegadas con cera y efectivamente empiezan a probar y logran salir volando del laberinto. O sea, no había forma de salir de aquel laberinto, pero ellos lograron salir del laberinto volando. Pero cuando Ícaro sale de aquel laberinto, dice, ¡wow! Esto es maravilloso. Ícaro con la emoción olvidó el consejo de su padre. ¿Y qué hacía? Para arriba voy. Eso es como cuando uno de joven empieza a tener ciertas libertades, que empieza. Dice, hay que cortarle las alas. De ahí el dicho que decimos, a este hay que cortarle las alas porque está volando mucho. E Ícaro batía sus alas hasta el momento que se acerca al sol. ¿Y qué empieza? Poco a poco empieza a sentir algo que se derramaba y era la cera que se estaba derritiendo
cerca del calor del sol. Probablemente si Ícaro estuviera volando, ahora no levantaba 1 metro del cielo, porque con el sol que hay nos estamos derritiendo. Y empezaron a derretirse todas las ceras, se cayeron las alas y cayó Ícaro al mar y terminó muerto. Vamos a leer ahora una porción de la palabra, allí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, y dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí los jóvenes se reflejan precisamente como Ícaro, un joven intrépido que empezó a experimentar qué cosa era volar, empezó a experimentar el mundo, pero a medida que se iba acercando el sol, se iba derritiendo la cera hasta el momento que perdió todas las plumas y no pudo volar. La Escritura nos llama a estar sujetos los jóvenes a los ancianos. La semana antepasada, cuando estuve compartiendo con ustedes, quería un poco, como no estábamos hablando para una reunión de pastores, quería un poco llevar un poco a que de alguna manera la iglesia entendiera de que todos podemos ser ancianos. Para los más nuevos, por ejemplo, Lázaro, Jenny, Chenay, que son más nuevos, ellos no van a saber lo que sabe Constanza, lo que sabe Yamilet, entonces nosotros seríamos ancianos para ellos. Y yo lo que quería era que todos de alguna manera viéramos que éramos ancianos para alguien más y que tenemos que tratar a todos esos demás como nos trataron a nosotros o mejor de lo que nos trataron a nosotros siempre, estar dispuestos. Pero realmente el contexto habla a la autoridad, ¿no? A aquellas personas que son líderes, que llevan un tiempo ya dentro del Evangelio. Pero la Escritura aquí habla específicamente, el apóstol decía: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, ¿qué? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. A pesar de que ya nosotros vayamos teniendo madurez en el Señor, no quiere decir eso que tengamos que renunciar a la madurez, a la humildad. Al contrario, más humildad debemos tener. Mientras más experiencia, más humilde debemos ser. Debemos ser más sensibles con aquellos que están comenzando. La transición de la niñez a la adultez, normalmente uno se le olvidan las cosas. Usted ve que cuando un adolescente, un niño pasa esa etapa de adolescencia, ya el niño, e incluso a medida que va creciendo en la edad, dice: no, ya yo soy grande. No, ya yo eso lo sé hacer. Pero claro, cuando llega esa adolescencia, esa etapa de la juventud, no, ya yo necesito de mi padre, ya yo soy capaz de hacerlo por mí mismo. Es un proceso normal en el ser humano. Y esos procesos que solemos pasar en nuestra vida, pues a veces lo traemos a la iglesia. No, ya yo llevo unos cuantos años. Como he escuchado en alguna ocasión que dice: hermano, ¿qué me vas a hablar de la Biblia si yo me la sé? Lo importante aquí no es saberse la Biblia, lo importante es aplicar la Biblia. Yo tengo un tío, que mi tío no cree en el Señor, no es creyente. Y mi tío sabe de Biblia, porque yo me pongo a hablar con él y él me sacaba un argumento, otro. Sabe citar más versículos bíblicos que yo, porque yo no soy muy bueno con la memoria. Y él sabe citar, porque en Crónicas te dice, porque en Reyes te decía. Y tú dices: bueno, ¿y de qué te vale saber todo eso si al final no lo pones por práctica? Realmente es que pongamos por práctica lo que sabemos. La sabiduría, como siempre digo y dice el dicho, no llega junto con la juventud. Pero hay una manera de adquirir sabiduría. Y esa manera de adquirir sabiduría puede ser a través de ver el ejemplo de otras personas.
aprender de los que saben. Cuando uno comienza en cualquier profesión, uno no sabe. Yo, por ejemplo, me gradué en Cuba de enfermero y cuando fui a trabajar a Cuba, yo sabía los principios elementales que me enseñan en la carrera, pero a la hora de trabajar, yo llegaba así un poco, mire, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Preguntando, y vengo de Cuba para acá, otra transición más, y llegaba perdido, era famoso por todo el hospital. La gente me dice, ¡ah, tú eres el cubano! Y yo, sí, soy yo, ¿por qué soy famoso? Porque no conocía la mitad de los equipos, de la indumentaria que se maneja aquí, porque saben que en Cuba hay bastante necesidad. Y estaba aprendiendo, todo es novedoso, pero cuando uno comienza cualquier profesión, aun cuando no cambie de país, probablemente usted cuando comenzó alguna profesión o su profesión dice, mira, ¿me puedes explicar esto? ¿Dónde está el material en la construcción? Por ejemplo, mira dónde ustedes guardan el cemento, dónde están las palas, ¿cómo es el horario aquí? ¿Cómo se hace? Uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, esto que la Escritura nos llama es un llamado a que los más jóvenes podamos aprender de aquellos que tienen más sabiduría. Siempre vamos a aprender de todos, siempre, uno siempre va a aprender de todo el mundo, pero específicamente aquellos que son ancianos, que están consagrados, que han dedicado su vida al Señor. De eso son de los que nos tenemos que nutrir principalmente. Y todos estar sumisos unos a otros. No porque yo soy anciano, yo no tengo que nutrirme de los demás. No, todos debemos estar sumisos unos a otros. Debemos estar, ¿qué? Bajo sujeción, como si fuéramos militares. Está el general, yo no sé mucho de los grados, está el general y después están los soldados por debajo. Pues los soldados tienen que estar en sujeción a su general, a su comandante, a su capitán. No sé bien cuáles son los grados que hay en el mundo de los militares. Pero todos, Ada sí sabe de eso, pero yo no sé nada. Yo estudié en Cuba, un país que todo es militar, pero ni me entero de eso. Entonces, realmente todos tienen una sujeción unos a otros, pero no vamos a ser precisamente como los militares, porque en los militares siempre, eso lo he escuchado a todo el mundo, ¿qué dicen? ¿Las órdenes qué? Y después se discuten. O sea, esto no es un regimiento militar de que las órdenes se cumplen y se discuten. ¿Cuáles son las órdenes? Es la pregunta. Bueno, usted ve que yo en las prédicas a veces elimino muchas preguntas, porque yo hago muchas preguntas en mi prédica, porque así me pregunto yo. Yo estoy con cualquiera y le digo, mire, ¿y eso por qué? Mire, ¿y esto por qué? A toda una pregunta, y me dice, muchacho, es que tengo dudas, tengo que saber. Entonces, la pregunta mía es, bueno, ¿y cuáles son las órdenes? Es la pregunta que yo me haría. ¿Lo que dice el pastor? ¿Lo que dice el líder? ¿Lo que dice el diácono? No, las órdenes son las que dice la palabra de Dios. Esas son las órdenes. Entonces, si para mí, yo soy una persona que le cuesta mucho sujetarse a alguien. A mí me cuesta mucho. Estar bajo sujeción, bajo alguien, para mí es de lo más difícil que yo he tenido que enfrentar en mi vida. Yo no pasé el servicio militar en Cuba, que es obligatorio, gracias a mi mamá que me hizo papeles de loco y no tuve que ir. Decían que estaban locos, las profesoras decían, verdad que estaba loco. No sé qué le pasó ahora, pero estaba loco. Y un amigo mío me dijo, te voy a decir algo, lo mejor que te ha pasado a ti en la vida es que no vayas al servicio, porque si tú vas al servicio militar, no hubieras salido de la prisión. Porque yo por todo discutía, por todo preguntaba. Imagínense. A mí decirme, las órdenes se cumplen y después se discuten. No, yo la discuto y después la cumplo. Cuando me convenza, voy y la cumplo. Yo estuviera preso. Entonces, para mí es de las cosas más difíciles. ¿Cómo yo he podido interiorizar de sujetarme a una autoridad cuando esa autoridad está entregada a Cristo? Cuando esa persona da fruto, da testimonio de que esa persona vive para la gloria de Dios y, ojo, no deja de ser humano y no deja de equivocarse. Ese factor también hay que evaluarlo. También hay que evaluar ese factor porque hay pastores que han abusado de su congregación, de la autoridad que tienen. Ojo también con eso. Siempre tenemos, eso para otro tema que no voy a hablar, pero yo considero que la Escritura nos da potestad para juzgar. Pero eso es para otro tema, no voy a hablar de ese tema ahora. Pero yo lo que tengo es que ver cuál es tu testimonio.
Tu testimonio da autoridad de que tú estás sometido a Cristo, de que tú eres una persona bajo la sujeción de Cristo y de su palabra. Pues vale, me va a ser más fácil entonces sujetarme. Por eso, ¿por qué? Porque yo voy a mirar que el anciano que me dirige está bajo la sujeción de la palabra. Pero ¿qué pasa? Hay algunas personas como yo que dicen, yo no me someto a nadie. Pero la Escritura nos dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Por lo cual, no solo tengo que estar sometido a los ancianos, tener una sujeción, sino también unos a otros. Todo basado en un respeto, pero todo por Cristo. Como yo le digo a Andrea, si tú ves que mi relación con Dios está mal, y a mi mamá, ustedes dos preocúpense, porque soy capaz de abandonarlas a las dos e irme a recorrer el mundo. ¿Por qué? Porque si mi vida está sometida a Él, a Dios, yo voy a hacer su voluntad, voy a anhelar su voluntad. Por eso, ¿a quién nos vamos a sujetar? A aquellos que están sometidos verdaderamente a Cristo. Algunos dicen, no, yo me voy, yo que va a sujetarme, no, yo no me sujeto a nadie. Algunos dicen así, pero hay que buscar cuál es la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios no es que es lo único. La voluntad de Dios la vamos a encontrar en la Escritura. Por eso hay que estudiar, leer la Escritura para saber qué quiere Dios para nosotros. Pero algo de lo que el Señor quiere para nosotros es que nosotros que asistamos a una iglesia y vivamos en familia con nuestra iglesia. Y que todos allí estemos sujetos los unos a los otros, que nos amemos como una familia. Pero ¿qué pasa? En el mundo en el que nosotros vivimos hoy, vivimos en un mundo de influencers, de mentores, de líderes. ¿Y qué es lo que pasa en ese mundo de iglesias virtuales también? No sé si usted ha escuchado a algunos hermanos, después del COVID esto como que fue en aumento. No. Muchacho, pero ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Mira, una persona a mí me lo dijo una vez, tengo iglesias, se me sobran en YouTube, tengo un culto cada hora, termino un culto, conecto a otro, que me conecto con el pastor de Texas, que me conecto con el pastor de Guadalajara, que me conecto con el pastor de Almería, con el pastor de Barcelona, y dice, bueno, pero si yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo puedo estar conectado online? No quieren ser parte de la familia de Cristo. Pero ¿saben por qué es que algunas personas no quieren ser parte de una iglesia local, aunque sea pequeña? ¿Se ha preguntado a alguien por qué? Porque no quieren rendir cuentas. Es más fácil vivir a mi manera. El pastor Juan Manuel va, y es un excelente hermano, a mí me gustan sus predicaciones, y yo sé que lo escuchan muchísimas personas. Él mismo dice, yo no soy tu pastor. Él se molesta si alguien dice, no, mi pastor es Juan Manuel Val, dice, no. Y yo de verdad a él lo felicito porque él tiene todo el coraje de decirlo. Hay otros pastores que no, que yo soy tu pastor y yo nunca te veo, no sé qué te pasa. No tienes a quién rendir cuenta. Pero tú puedes conectarte con el pastor Juan Manuel, con Sugel Michelén, con Paul Washer, con quien tú quieras. Pero es necesario que hagamos vida de iglesia local. Porque hay que rendir cuenta, hay que ser, ¿qué? Supervisado. Y normalmente todo aquel que prefiere congregarse online, que está siguiendo al líder no sé quién, lo que quiere es no rendirle cuenta a nadie, no estar bajo la sujeción de nadie. ¿Por qué? Como esa persona no me ve, no sabe lo que yo voy a hacer. No pasa nada, yo después de eso le doy 3 cachetadas a mi mujer, no es que le doy cachetadas a Andrea, o le grito a mi madre y la humillo, tampoco lo hago. Pero lo que pasa es que las personas prefieren vivir esa vida sin una autoridad, sin rendir cuenta. Mire, a veces nosotros vemos a la persona nada más y con verle, le veo la cara diferente a Aide. No la veo con la alegría que viene y trata a todo el mundo. Hermana, ¿te sientes mal? Eso no lo ve el pastor online. El pastor online es direccional, solo él dando información y tú recibes lo que quieras. Entonces, ojo. La Escritura, sabemos, nos llama ¿a qué? A que nos congreguemos.
Pero claro, cuando nos congreguemos en esta congregación en la que nosotros estamos, nos dice la Escritura igualmente: jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Cómo? Revestidos de humildad. Debemos estar todos revestidos, pues mire, por encima de lo nuestro, quitarnos las ropas nuestras y vestirnos de humildad. La humildad en el ser humano es una de las virtudes más difíciles de mantener. Es difícil ser humilde, eso es complicado, e incluso podemos haber en algún momento de nuestra vida haber alcanzado un nivel de humildad, pero si nosotros no cuidamos nuestra vida, se va más rápido de lo que costó cultivarlo. Esto es como una plantita que usted la está cultivando y le deja de echar agua 2 o 3 días por este sol, y cuando llega está casi muerta. La humildad hay que tenerla ahí a ojo, porque cuesta mucho cultivarla. El orgullo y la humildad son polos opuestos, están en los polos extremos. O sea, no pueden. Cuando los pega, es como los imanes. Cuando usted pega 2 polos opuestos, no puede pegarlo, porque se separan. Entonces, es necesario que muchas ocasiones tenemos que morir a ese orgullo nuestro, a lo que es mi pensamiento, porque a veces dentro de la iglesia hay problemas y hay conflictos entre nosotros mismos, pero conflictos que no son por la palabra, conflictos que son por pensamientos míos, porque yo creo que uno cuando va a adorar tiene que levantar las manos, y a lo mejor Iván cree que las manos hay que tenerlas abajo, y ya yo no le voy a hablar a Iván porque él no alza las manos. Bueno, ¿y dónde me dice? En la Escritura. Vamos a ir a la Escritura a que nos medie. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, si usted quiere, alábelo con arpa, con salterio, con decacorio, con lo que usted quiera, pero si no, alábelo, mire, quieto, en la quietud. Entonces, a veces nos enfadamos por cosas, o yo no voy a estar en sujeción a este hermano. ¿Qué dice la Escritura? Y yo siempre digo, bueno, si eres el más espiritual, la Escritura nos dice: y vosotros que sois espirituales, corregid a los otros en mansedumbre. O sea, hace un llamado especial para el que es espiritual. Si eres el espiritual, el Señor te hace un llamado especial. Vosotros que sois espirituales, corregid en mansedumbre. Una de las cosas, o cuál fue el pecado que hizo caer a Satanás, al enemigo. Se enalteció, el orgullo. No tenía humildad. ¿Qué dice Isaías 14, 12, 15? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él se enalteció, él quería ocupar el lugar que ocupaba Dios. Y a veces nosotros nos pasa un poco como esto: yo quiero ocupar un lugar, a lo mejor quiero ocupar el puesto de la hermana o del hermano. No, estamos llamados a estar todos en sujeción unos a otros en amor. ¿Y qué pasa? Aquí la persona más interesada en que nosotros caigamos, que nos alejemos de Dios, ¿quién es? El diablo. Y precisamente en su pecado se goza él para tentarnos. Porque todo el mundo tiene orgullo, todo el mundo tiene ego, ¿o no? ¿Quién no tiene? ¿Quién no ha dicho un momento: conmigo sí es verdad que el que se meta, yo no sé, algo le pasa? O sea, todos tenemos algo de orgullo. Mire, si uno no tuviera orgullo, su vida no tiene una razón de ser, es algo que está en el ser humano. Pero hay que tenerlo bajo sujeción. Hay que quitarse esta vestimenta de orgullo y ¿qué? Y revestirse de humildad. Entonces el diablo va a utilizar el mismo pecado con el que él cayó, lo va a utilizar para hacerlo caer a usted. Porque el primer pensamiento es ese: conmigo sí que no, conmigo sí hay que morder el polvo. Pero después, ¿qué? Cuando pasa el momento, ¿qué pasa? No, es que se convierte ese orgullo en amargura, en el mejor de los casos. Porque si no hay
después ese pesar en nuestra vida, ya eso es un problema gordo, un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si ya nosotros no tenemos esa humildad mínima de decir, lo hice mal, nos puede tener problemas. Al diablo le encanta utilizar el orgullo en contra del ser humano, y lo vemos desde Génesis. Génesis capítulo 3. ¿Qué le decía a Eva? No, muchacha, que no vas a morir. No se lo dijo Dios bien a ustedes. Es que vas a saber, vas a ser sabia, vas a tener conocimiento. ¿Y qué pasó? Peca su esposo después y son alejados de Dios. Él va a utilizar el orgullo en nuestra vida. Por eso el orgullo hay que tenerlo bajo sujeción. Pero al ser humano no le gusta sujetarse a nadie. Muchos prefieren precisamente abandonar la iglesia por eso, porque no quiero ponerme bajo sujeción a nadie. Yo no quiero someterme a nadie, justificando que lo importante es su relación con Dios. Lo importante es mi relación con Dios, no que yo vaya a una iglesia física. Bueno, pero ¿y si yo no voy a una iglesia física? ¿Bajo quién estoy? ¿A quién le tengo yo sujeción? ¿A Dios? Pues Dios dice, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Entonces, si vamos buscando en la Escritura, es para que lo practiquemos aquí. Miren, nosotros no vamos a estar en sujeción a Dios si nosotros no nos sujetamos entre nosotros mismos. Porque a Dios, ¿quién lo ha visto? ¿Alguien ha visto a Dios? Dice que a Dios no lo ha visto nadie, jamás. Solo le creemos por fe. Solo le creemos por fe. ¿Y cómo podemos amar a Dios que no hemos visto y no amamos a nuestro hermano que es el que vemos? Entonces, para poder poner esto por práctica hay que permanecer a una iglesia local. El carácter de los hombres en los postreros tiempos, ¿cómo dice la Escritura que iba a ser? En 2 de Timoteo 3, 1, 2 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá que hombres amadores de sí mismos, orgullosos. ¿Qué más? Avaros, vanagloriosos, más orgulloso todavía, es un sinónimo. Soberbios, o sea, la soberbia de los hombres de los postreros tiempos se le nota por los poros, se le sale, en vez de sudor sale soberbia. ¿Qué dice? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, cuando yo leo este pasaje, pues me dice, ¿bajo qué persona puedo estar bajo sujeción? Pues alguien que haga lo contrario a lo que hacen los hombres de los postreros tiempos, o sea, los hombres de hoy. Es a través de la Escritura en el que vamos a conocer cuál es la voluntad y el propósito de Dios para la vida nuestra. Dios nos dice la Escritura que atiende ¿a quién? Al soberbio y al altivo. Dice la Escritura, al humilde. Dios al que atiende es al humilde. O sea, es como que ahí está Dios esperando el juicio y llegan dos hermanos, dos personas, y uno soberbio y altivo y el otro es humilde. Y él le dice, pase usted. Y el otro que se quede esperando. Que espere. Que aprenda que con la soberbia no gana nada. Usted no ha escuchado el dicho ese como que dicen, a mí no me vengas con mala forma porque conmigo de eso no vas a sacar nada. Pues es como que el Señor hiciera así. Es como que hiciera así. Pero dice la Escritura que el Señor saca el sol ¿sobre quién? Sobre justos e injustos. Sobre altivos y sobre humildes. Pero mire, una cosa es que cuando haya que darle cuenta a Dios, ahí el humilde se la va a acabar, el altivo, el soberbio, se le va a acabar todo. Ahí sí, mire, es mejor no pensar cómo uno tiene que enfrentar al Señor en medio de esa situación.
En el Salmo 138:6 nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Nos dice 1 de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, que tiembla a mi palabra, que se rige por la palabra de Dios, no por sus principios, no por lo que creo. Usted puede creer lo que usted quiera, pero hay que ir a buscar a ver qué dice la palabra de Dios. Y lo que yo crea, hay que pasarlo, como decía mi primer pastor, por el tamiz. Cuando usted, tamiz, con Z, cuando usted va a cernir la harina, hay que echarla en una malla bien fina. ¿Y usted qué le va a hacer? Darle al tamiz. Y el tamiz va a salir allí un polvo muy fino. Y todos los grumos, todo lo que no sirve, se tira para las gallinas. Que se lo coman las gallinas, que comen piedra, hasta piedra comen. Y eso es lo que hay que hacer con lo que nosotros creemos. ¿Qué yo creo? De la cabeza mía lo echo para el tamiz. Y ahí empezamos a cernir para que me caiga en la cabeza. Que me caiga lo que filtre la Escritura, no lo que yo piense. Pero yo lo reconozco porque a mí me pasa también. Muchas veces vamos a nuestro pensamiento, pero no vamos al de la Escritura. ¿Le ha pasado a usted? No, yo creo, pero no lo pasamos por la Escritura. No sabemos ni 3 versículos que hablen del tema. Y la Escritura tiene para todo. ¿Qué dice la Escritura del orgullo? ¿Qué dice la Escritura de la mentira? ¿Qué dice la Escritura del fraude? Todo, pasarlo por la Escritura. Cuando nosotros nos vamos sujetando a la Escritura, a la palabra de Dios, entonces va a ser más fácil saber quién de los hermanos están sometidos a la palabra, y entonces nosotros podemos decir, pues yo puedo someter mi vida a esa persona, porque está sometida esa persona a la palabra de Dios. Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo cual, hermanos, hermanas, estemos tranquilos de que el Señor a los humildes los atiende. En su momento, pero Él los atiende. Y el altivo ya tendrá que rendirle cuentas a Dios en algún momento. Proverbios 22:4 también nos dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. O sea, riqueza, honra y vida. Riqueza, tendré honra y viviré. ¿Pero qué son? Es lo que yo voy a ganar. ¿De qué? De ser humilde. ¿A quién? Al Señor. O sea, si somos humildes, al Señor tendremos riqueza, honra y vida. Así que mientras nosotros estemos sujetos al Señor, en humildad, pues tendremos vida. Dios ante los soberbios lo aborrece, no le gusta a los soberbios. Dios habla en nuestras vidas y nos cuesta reconocer el error. A veces estamos leyendo la Escritura y el Señor habla a mi vida y tú dices, wow, estoy haciendo mal, pero quiero seguir haciéndolo. Es un pensamiento normal del ser humano. ¿Cuánto más cuando me habla un hermano? Cuando alguien me dice algo, ahí es más difícil de recibirlo. A veces decimos, no, eso a mí el Señor no me lo ha dicho todavía. Pero nuestros hermanos también están puestos ahí para ayudarnos mutuamente. Y no es lo mismo verse, los ojos para dónde ven. Fíjese que a veces a usted le ha pasado que usted se ha grabado su voz en un mensaje de WhatsApp y cuando usted se escucha dice, oh, qué voz más fea yo tengo. ¿A cuánto le ha pasado? Porque nosotros no nos solemos nosotros nos escuchamos desde otra óptica. Pero como mismo ocurre con nuestra voz, cuando nosotros tenemos que examinar el pecado, dicen, no, chico, no, lo que yo hice no está tan mal. Lo que hizo Juan Ramón, eso está mal. Lo que hizo Aide, eso sí está mal. Andrea, lo que hizo ella está mal. O sea, lo que hacen los demás es más malo que lo que hago yo.
La voz de nosotros suena rara y la de los otros es bonita, pero aquí no. Aquí nosotros, la de nosotros, lo que nosotros hacemos sí es bonito, porque nosotros escuchamos la voz de nosotros y queríamos que la voz fuera más bonita. Pues de la manera en la que escuchamos nuestra voz, miremos nuestras acciones. Mira cada acción que tú haces de la misma manera que eres crítico al escuchar tu voz en el mensaje de WhatsApp. Y va a ser mucho mejor, vas a poder ser más tolerante, vas a poder ser más humilde. Porque queremos que nuestras acciones sean mejor, pero nuestras acciones también son pecaminosas. Son las de todos los seres humanos. Una forma en la que nosotros podemos ser humildes a Dios es mostrándola ¿por dónde? Por medio de nuestros hermanos. No por medio de mi mamá, que evidentemente yo debo amar a mi mamá. O sea, mi mamá, yo no tuve padre, se murió antes de yo nacer. Y mi madre es mi madre y mi padre. Si no la quiero a ella, pues no quiero a nadie. Pero evidentemente, a los que me quieren, yo le voy a responder de la misma manera. Pero a veces al que no me quiere tanto, o al que no entiende mis locuras, también tengo que amarlo. Entonces, es en la congregación donde yo voy a poner en práctica la humildad. ¿Ya entiende por qué algunos prefieren quedarse en casa? Porque la convivencia es difícil. Es uno de los procesos más difíciles. ¿Quiénes han vivido aquí con personas que no son su familia? Por un tiempo. Yo he vivido con 2 familias diferentes. Y hemos tenido problemas gordos. Hubo una, le voy a hacer una de las historias. Hubo una, yo me quedé con un matrimonio y su niño. Eran cristianos, no eran familia mía ni nada. Y yo estaba en una etapa muy mala de mi vida en la adolescencia. Me fugaba para la fiesta. Y una vez llego, abro la puerta y dije, oh, aquí me cogieron. Porque la puerta estaba todo cerrado con llavines y me estaban esperando en la sala. Ahora mismo le mandas un mensaje a tu mamá y nuestra relación se terminó. Nosotros no te cuidamos más. La condición era que tú estuvieras en los caminos del Señor. No me acuerdo ni cómo se terminó aquello. Mi mamá estaba ya a los días de ir. Yo tuve que dejar de ir a todas las fiestas y todo. Y esto para ellos era un problema gordo, porque si pasaba algo para mí, la responsabilidad. Entonces ellos... yo tuve que quedarme un tiempo allí sin salir. Tuve más problemas también con el niño, porque yo soy un niño grande. Y así, muchas cosas. Pero la convivencia con familia es difícil, con los que no son familia es más difícil. Por eso cuando estamos en la iglesia, en el cuerpo del Señor, van a surgir cosas, pero tenemos que sobreponernos a ellos y ser humildes. A eso nos llama el Señor, a estar sometidos los jóvenes a los ancianos y a estar sometidos unos a otros, de manera tal de que sea Cristo glorificado en medio de nuestra congregación. Y miren, nosotros tenemos el mayor ejemplo y es Jesús. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y Él es nuestro ejemplo, pues nosotros también deberíamos servir. Pero no servir como sirve hoy el mundo. Hoy el mundo, e incluso ha entrado dentro de la iglesia, servir es que yo tengo un cargo y yo mando. Hermana Yamile, haga esto. Hermana, no, yo también, yo soy uno más. O sea, es entre todos. La iglesia no es, la iglesia somos todos. El templo no es de Él, es del Señor. La iglesia es del Señor. Es para que trabajemos unos a otros a la par. No es que aquí nadie es más grande. Servir es ser un siervo. Lo que pasa es que el mundo, hoy lo que vemos es que los que deben servir solo sirven a su bolsillo. Como todos los políticos, no se corta uno. Bueno, por lo menos de los que yo conozco. Todos están ahí para servir. ¿Y qué tienen? Los pantalones llenos de dinero. Pero, si es en Cuba, también la barriga grande. Si es en Cuba. Entonces, es para servir. El Señor no lo vemos que estaba
por encima de nadie, sino simplemente sirviendo. ¿Y qué hacía el Señor? En algún momento el Señor se iba ¿con quién? Con aquellos que estaban más volcados a Él. Se iba a la intimidad a orar. Miren, el Señor ha sido bueno con su pueblo a través de la historia. Lo vemos en Génesis. En Génesis, cuando Israel fue sacado de Egipto, ¿qué pasa? Tuvieron que salir en humildad a Dios y salieron allí por el Señor, porque el Señor los quiso sacar de allí. Pero vemos a José allí mismo en Génesis. ¿Y qué hizo José? José era el segundo de Egipto. En aquel momento el imperio más grande que había. ¿Y qué estaba? ¿Bajo la sujeción de quién? Del faraón. Y cuando estuvo bajo la sujeción de Potifar, ¿qué? Le dijo a la mujer, pero mira cómo tú me vas a hacer tan gran mal. ¿Cómo yo le voy a hacer tan gran mal a Dios? ¿Me voy a acostar contigo? Si a mí, mi amo, Potifar, solo me ha prohibido aquí que gobierne por encima de su casa, de él. Yo gobierno por encima de todo. Y tú eres su mujer. Eres de las cosas que yo tengo prohibidas. ¿Cómo yo le voy a fallar a Dios o a él por esto? Sabemos todo, la mayoría de la historia de José. José tuvo que ir a la prisión y después llegó a ser el segundo del reino, pero estuvo bajo sujeción. Daniel no estuvo bajo sujeción de Nabucodonosor. Y mira que le hicieron jugarretas. Cada 2 por 3 a Daniel le hacían algo. Y Daniel decía, no, porque ahora sí Nabucodonosor va a ver lo que es esto. Voy a orar y que le caigan fuegos y centellas del cielo. No. Mira, por favor, déjanos no comer la comida y tú verás cómo vamos a estar. Déjanos no contaminarnos con la comida del rey. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió comiendo sus legumbres y sus cosas. ¿Y cómo estaba? Más fuerte que los otros. Mire, cuando nosotros nos sometemos a Dios y estamos bajo sujeción, no se preocupe, el Señor dará la salida. El Señor va a dar la salida. Pero nos dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Allí en el verso 6. Debemos herir nuestro orgullo en muchas ocasiones. No, porque a mí el Señor me dio un sueño que las estrellas y la luna se iban a postrar ante mí, dijo José. ¿Cómo voy a estar yo bajo sujeción de Faraón? ¿Cómo voy a estar bajo sujeción? Pues ahí era donde el Señor lo quería. Ahí era donde el Señor lo quería. Pero ¿qué pasa? Que Dios exalta a sus hijos cuando Él quiere. No cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Y el apóstol nos dice aquí en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos esperando algo en Dios y no llega la respuesta, ¿cómo nos ponemos? Como perro con bicho, como dice en mi pueblo. ¿Usted ha visto un perro con bicho? Que se tira al suelo, se revuelca en la arena. Así nos ponemos, porque estamos esperando, pero venimos de un contexto en el que nos dice que hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, en condiciones que no sé cuál pueda saber la que usted pase, o esté pasando, o pueda pasar. Y cuando uno está bajo una humillación, esperando en Dios, eso desespera. ¿O hay alguien aquí que le gusta esperar? ¿Hay alguien aquí que vaya a una cola y diga, yo quiero ser el último en la cola porque me gusta esperar? No, uno quiere llegar y ser el primero. Uno lo que quiere es llegar y resolver. Fíjense que yo a veces veo una cola y le digo a Andrea, vámonos, que yo cola hago en Cuba por hambre nada más. Así le digo yo a Andrea, yo cola en Cuba y por hambre, pero yo aquí cola para comprarme un par de zapatos, ni muerto. A nadie le gusta esperar, pero si cuando yo estoy esperando, estoy allí amargado. Mire, ¿por qué a alguien le gusta ir al dentista? A nadie tampoco. Y cuando usted va a la sala del dentista, ¿cómo son las salas del dentista? Pues en algunos, normalmente todas están bien arregladitas, con unas maceticas, con una televisión, una revistica, aire acondicionado. El dentista que yo voy ahí no me ponga aire acondicionado mínimo, con el calor que hay no voy. Aquí no voy más, por muy bueno que sea. Entonces, cuando uno tiene un confort,
Es más fácil esperar. Uno dice, hombre, aquí me puedo quedar yo. Y si me dan alguito allí, pues ahí me quedo todo el día. Y si al final me dan unas pasticas, unos cepillos de dientes, ahí me echo todo el día. Pero ¿qué pasa? Usted imagínese que va al dentista y le dice, tiene que esperar en la calle, al sol, sin agua, sin comer, con la boca limpia. Usted dice, ¿qué va? ¿Esto qué? ¿Un centro de tortura o qué? Pues así, similar a ese contexto, es cuando nosotros tenemos que estar humillándonos, vemos que el malo, el que no es humilde, el soberbio, va como bien, maravilloso. Y yo que estoy sometido al Señor, humilde, yo digo, no llega. Pero dice el apóstol, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Wow! Esto es difícil ponerlo en práctica. Pero realmente cuando ahí nosotros decidimos dejar todo en las manos del Señor, es cuando el Señor entonces permitirá que nosotros entonces empecemos a descansar. Veamos ese momento y digámosle, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda en medio de esta situación? Porque nosotros vemos el problema y ahí empezamos, reprendo al diablo. A veces hay algunos hermanos, mire, no reprendo nada, son cosas, procesos por los que tenemos que pasar. Son procesos en la vida. Simplemente descansemos en el Señor, depositemos todo y digámosle, Señor, a paz me llamas. Señor, dame paciencia. Alabe al Señor, trate de centrarse en Él. Ayúdame. ¿A qué tengo que aprender de este proceso? No tratemos nosotros de darle solución a los problemas. No seamos como Abraham. ¿Alguno aquí o alguno es como Abraham? Que el Señor le hizo una promesa y él dijo, él y la mujer dijeron, vamos a tener aquí con Agar un hijo. Eso es lo que Dios quiere, claro. La lógica de ellos, ¿qué decía? Pues mira, ya nosotros no vamos a tener, tú no vas a tener hijos, Rebeca. ¿Qué vamos a hacer? Pues acuéstate con Agar y ya está. No, Dios tenía su propósito en su momento. ¿Aprendamos a qué? Aprendamos a saber el propósito de Dios para nuestras vidas y el momento. La espera, yo sé que genera ansiedad. Por eso el apóstol está diciendo, en medio de todo lo que estés pasando y no veas la respuesta de Dios, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de nosotros. Confiar en Dios en medio de la ansiedad es lo más sano. El apóstol nos lo está recomendando. ¿Y el apóstol a quién se lo está recomendando? ¿A quién va dirigida la carta de Pedro? A los romanos. ¿Y qué estaba pasando en los romanos? Persecución. Oye, esto está difícil. Persecución, hay que someterse, los jóvenes a los ancianos, todos sujetos unos a otros, pasando persecución, no veo la respuesta de Dios. Aquello hecho en la vida. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor conoce que pasaremos aflicciones, pero la Escritura está llena de promesas de Dios para nosotros. Llena. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicciones, ¿pero qué? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que el Señor nos da suficientes palabras en la Escritura para que nosotros confiemos en medio de la aflicción. Dios estuvo con David. Y mire, podemos irnos a los salmos y leer salmos extraordinarios. Salmos 18:35, por ejemplo, nos dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 91:12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmo 121:5-8 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. O sea, la Escritura está llena de versículos que nos dicen que el Señor nos guardará, que el Señor tiene cuidado de nosotros, de no temer. Así que, iglesia, ¿por qué puedes estar acongojada? Si el Señor te llama
¿A qué? Te exhorta a que te humilles a Él. Te exhorta a que confíes en Él y te exhorta a que seas, ¿qué? Sobria. Sobria. Y nos dice la Escritura en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Se nos demanda a ser sobrios. Dice 1 de Tesalonicenses 5, 4 al 6, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay que estar sobrios. No podemos andar aletargados, como sobrios. Tenemos que saber todo lo que esté pasando en nuestra vida. Al inicio de la carta de Pedro, el apóstol nos dice, en 1 de Pedro 1:13, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que vemos que el apóstol, comenzando la carta y terminando la carta, llama a la sobriedad en el momento en el que Dios quiera. Cualquiera que sea el proceso en el que te encuentres pasando, mantén la calma y la sobriedad descansando en el Señor. Comienza la carta con eso y la termina. O sea que lo que parece ser que estaban pasando los romanos en aquel momento, los cristianos en Roma, era precisamente no muy agradable. Y él los llamaba a ser sobrios. Que no te colme tu mente la ansiedad, la preocupación, sino que seas sobrio en todo lo que hagas. Ante el enemigo, lo mejor que podemos hacer es estar sobrios y ¿qué? Y resistir. Pero usted conoce a alguien que no ande en sobriedad, que no tenga cordura y pueda resistir una guerra. En una guerra que es un desgaste, hay que andar sobrio, que nuestro pensamiento esté enfocado en Dios y en su palabra. No en lo que diga el hermano, no en lo que diga el otro. No, estar sobrios, estar claros en el Señor para poder resistir los ataques del enemigo. El diablo va a intentar destruir nuestra vida como quiera que sea. Como quiera que sea, ya sea por la soberbia, por el orgullo, por la mentira, por la lujuria, la fornicación, el adulterio, por donde pueda atacar. Pero normalmente hay personas que a lo mejor por la mentira el diablo no puede entrar, pero por la soberbia esa puerta le toca a todo el mundo. A todo el mundo, y ahí le dice: aquí estoy. Así que seamos sobrios y velemos, porque él va a tratar de aprovechar el momento para atacar nuestras vidas. Él va a intentar utilizar el orgullo para destruir la iglesia del Señor. Va a intentar utilizar el orgullo, creando conflictos, murmuraciones. Gálatas 5, 14 al 15, quien quiera lo puede leer después, no lo voy a leer. Allí vemos cómo había un conflicto entre la iglesia de Galacia. Va a intentar destruirlo. Por lo cual nosotros debemos ser sobrios y debemos ser ese catalizador, ese factor clave para la unidad y no para la división. El diablo intentará destruir nuestra fe. Y si logra destruirla, ¿estamos qué? Perdidos. Si logra destruir nuestra fe, si nos logra envanecer, si logra que el orgullo vaya por encima de la humildad, estamos embarcados. Es una lucha fuerte y real. Efesios 6, 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos una guerra espiritual y él va a intentar romper esa brecha, que no seamos humildes,
que no nos sujetemos, que no andemos en sobriedad, sino que andemos desesperados, angustiados. Pero Dios no me... Lo vemos como Él ha intentado que a Job no le atacó todo lo posible. ¿Y cómo estaba Job? Podía hacerse cuestión. El hermano Techán nos habló la semana pasada, nos citó a Job. ¿Y qué hizo? Puede uno dudar, pero Job, ¿qué? No se dio terreno. Aunque Él me matare, con todo, yo esperaré en Él. Yo esperaré en el Señor. Aunque esté angustiado, aunque vea al soberbio, al arrogante que va ganando, como decía David, líbrame de mis adversarios, aquellos que se engrandecen sobre mí. Déjalo. Y tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no de nadie más. Un hijo de Dios o una hija de Dios es sobrio y vela. Permanece en obediencia a la voluntad del Padre. Ora continuamente, ¿para qué? Para no caer en tentación. Y lo vemos allí en Mateo 6:3. Padre, le cito el versículo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Pero claro, si nosotros no oramos, allí lo vemos en la oración que se pide: Señor, ayúdame, aunque no esté pasando por nada, líbrame del mal, líbrame de los problemas. Un cristiano se viste de la armadura de Dios. En Efesios 6, 13, 18 lo podemos ver. Se viste de la armadura de Dios, no de las cosas del mundo. Se reviste de Dios. Todos sufrimos los mismos padecimientos. Bienvenidos al club. Bienvenidas al club. Todos sufrimos los mismos padecimientos. Dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto lo tiene que pasar el de China, lo tiene que pasar el de Australia, lo tiene que pasar el de Chile, el del Perú, de donde sea. Estos padecimientos los vamos a pasar todos, en todas las épocas del mundo, en todo momento. Todos estamos pasando por los mismos procesos. Y este proceso de esperar en medio de ser humilde, tenemos que pasar todos por ello. Pero ¿cómo va a ser la forma más fácil de hacerlo? ¿Alejándonos y congregándome solo online? ¿O siendo parte de la iglesia del Señor y poniéndolo en práctica con mis hermanos? No importa el proceso en el que nos estemos pasando. Cuando esté pasando un proceso difícil, vaya a Romanos 8, capítulo 28, hasta el verso 39 y empieza a leer el 8:28, que es de los que me sé de memoria. Ahí sí, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Qué más? Y estos son a los que conforme a su propósito son llamados. No como algunos que dicen, en Instagram todo el mundo pone allí, Romanos 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Pero sigue, ¿qué más? ¿Qué dice? A los que conforme a su propósito son llamados. Si somos llamados conforme al propósito de Dios, entonces va a ser mucho más fácil poder que, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y ¿qué? Y da gracia a los humildes. Va a ser mucho más fácil. Quisiera orar para que el Señor nos ayude en medio de cualquiera que sea el proceso que estemos pasando, en medio de cuando parece que no tiene solución nuestro problema, en medio de que yo veo que el otro le va súper bien y yo tengo que estar humilde por la voluntad de Dios, porque su palabra me llama a ello y no veo la respuesta. Que el Señor me ayude a entender su voluntad y su propósito. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu fidelidad, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, siga tocando nuestros corazones, siga en nuestra vida a lo largo de esta semana, Señor. Ayúdanos
a poder recordar tu palabra en el momento de la aflicción, en el momento en el que tengamos que ser humildes. Ayúdanos a recordar tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a no desesperarnos en el momento en el que tengamos que esperar tu propósito y tu voluntad. Ayúdanos a esperar, Señor, a que sea tu tiempo y no el nuestro, Señor. Te pido, Señor, que nos des la paz que solo tú puedes dar ahí. Que nos des el dominio propio, Señor, para confiar en ti. Toca nuestras vidas, Señor. Abraza nuestros corazones. Te pedimos que durante esta semana tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga.